mariscal Georgi Zhukov era un héroe ruso de la Segunda Guerra Mundial. Un general brillante y cruel, al que le gustaba matar nazis. Él había sido el cerebro de la matanza de Stalingrado, en la que rodeó y aniquiló a un ejército alemán. Y ahora parecía que lo había vuelto a hacer. En el frente oriental de Korsun, 60.000 soldados alemanes fueron atrapados entre un río helado y 250.000 enemigos rusos. Pero esta vez, Zhukov se enfrentaba a un tipo de nazi muy inusual. Leon Degrelle no era alemán, sino belga. Un político fracasado cuya devoción al Führer le había convertido en un simple soldado del ejército alemán, que posteriormente ascendería a comandante de las SS. Esta es la historia de cómo, junto con una mezcla variopinta de aliados finlandeses, estonios y belgas, Degrelle mantuvo a raya el poderío del ejército de Zhukov. Gracias a ellos, 40.000 hombres escaparon del alcance del Ejército Rojo en una maniobra que fue conocida como la escapada de la Puerta del Infierno. Enero de 1944, 5 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras el éxito inicial en el frente oriental, el ejército alemán estaba perdiendo. Se estaba recuperando de una serie de derrotas. Primero en la batalla de Stalingrado. Y luego en la mayor batalla de tanques de la historia, en Kursk. Allí, los alemanes se habían visto arrollados por la superioridad numérica y de armamento de los soviéticos. Así que se retiraron a la línea occidental del río Dnieper. Pero sabían que era solo cuestión de tiempo, que los rusos los encontraran de nuevo. El comandante general Mango Melvin es un estratega militar experto en el frente oriental. La situación a la que se enfrentaba el grupo de ejércitos del sur en enero de 1944 era absolutamente terrible. Las tropas estaban agotadas, exhaustas después de un crudo otoño y de un invierno que se avecinaba, y el ataque de Rusia parecía interminable. Los comandantes alemanes de primera línea querían retirarse a un terreno más seguro, consolidar sus posiciones y esperar a que acabara el invierno. Pero Adolf Hitler tenía otras ideas. Estaba decidido a que las tropas se mantuvieran en sus puestos y no cedieran terreno. Incluso esperaba conseguir que los rusos se retiraran al otro lado del Dnieper. Hitler prohibió cualquier retirada del único frente que quedaba a la izquierda del Dnieper. Él consideraba que era muy importante, creo que casi por razones de prestigio, mantener una fortaleza en el río. También vio en su diseño un trampolín para una contraofensiva con el objetivo de volver a ocupar Kiev. Pero Hitler estaba cometiendo un terrible error. Todos los movimientos de los alemanes estaban siendo vigilados por uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. El jefe del Estado Mayor ruso, el mariscal Georgi Zhukov. Zhukov había nacido en una familia pobre de campesinos. Fue ascendiendo dentro de las filas del Ejército Rojo. Posteriormente,
Luchó en la guerra civil rusa mientras se recuperaba de tifus y escapó de la gran purga de Stalin. Zhukov era un superviviente, conocido por su disciplina, seriedad y determinación. Era un hombre poderoso y temible, admirado por sus tropas, pero temido por algunos de sus generales y soldados. También fue el comandante militar más efectivo de Stalin. Y ahora veía una oportunidad. Parte del frente alemán, obligado por Hitler a mantener su posición, se había convertido en un grupo que sobresalía del resto de las tropas. Pero no era nada nuevo para Zhukov. En la batalla de Stalingrado, él había llevado a cabo una de las mejores contraofensivas de la guerra. En una maniobra de tenacidad épica, utilizó a 500.000 de hombres y tanques para rodear a un buen puñado de alemanes en lo que se conocería como un Kessel o caldero. Allí atrapó a 300.000 enemigos y los fue asfixiando hasta la muerte. Y ahora, esta tropa saliente parecía la oportunidad perfecta para atrapar a 60.000 soldados alemanes y repetir la hazaña. Según el arte operacional soviético, la expresión más elevada del generalato era ejecutar una operación de cerco. La llamada fortaleza del Dnieper, en Sharkun-Cherkasy, estaba lista para otra de esas operaciones. El 28 de enero de 1944, Zhukov tomó la iniciativa. Envió los ejércitos de sus dos mejores comandantes. En el norte estaba Nikolai Batutin, con 86.000 soldados y cerca de 200 tanques y cañones autopropulsados. En el sur estaba Iván Koniev, con 157.000 hombres y más de 300 tanques. Atacaron la base de las tropas salientes. Su objetivo era aislarlas del resto del ejército. Esto era lo único que temía el comandante del grupo de ejércitos del sur, el mariscal de campo Erich von Manstein. Manstein llevaba tiempo diciendo que la fortaleza del Dnieper era insostenible y que había que ordenar su retirada. Creo que también tenía lo de Stalingrado en mente. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Manstein envió unos tanques al rescate, pero era invierno en Ucrania, así que pronto acabarían topándose con el barro. Y 4 días después, el contraataque alemán se paralizó. No lograron contactar con los hombres de las tropas salientes. El 28 de enero, los dos ejércitos de Zhukov se encontraron. Y entonces, las mandíbulas de la trampa se cerraron de golpe. Ahora, él podía comenzar el ataque. Koniev estaba tan seguro de lograrlo que prometió a Stalin que ni un solo nazi o fascista se escaparía. Parecía que Zhukov había vuelto a cumplir una misión con éxito.
Como hombre ambicioso y orgulloso que era, siempre estaba dispuesto a lograr grandes victorias y demostrar al ejército soviético, al ejército rojo y en particular a Stalin, que él era su hombre más poderoso. $60.000 soldados alemanes estaban atrapados cerca de la ciudad de Lukashi, en una zona que sería conocida como el Foco de Lukashi. Estaban rodeados por un enemigo que les superaba 4 veces en número. Al mando de las fuerzas asediadas se encontraba el general de artillería Wilhelm Stemmermann. Stemmermann era un soldado profesional, nacido en una familia militar. Era un comandante muy competente, curtido en batallas, apoyado por sus tropas, y creo que los alemanes tuvieron suerte de tener a un comandante tan capacitado dentro del foco de resistencia. Pero ahora, Stemmermann se enfrentaba ante el mayor desafío de su carrera. Sin duda, ser el comandante de un ejército atrapado por los 4 costados era una de las pruebas psicológicas más duras que podía pasar un general. Stemmermann y el grupo de ejércitos del sur habían aprendido una lección clave en Stalingrado. Allí, los alemanes intentaron reabastecer a sus hombres desde el aire, pero perdieron el rastro de sus pistas de aterrizaje y la operación fracasó. Miles de soldados murieron de hambre y de frío. Esta vez, Stemmermann estaba decidido a que las cosas salieran de manera diferente. En el centro del foco de Lukashi, la ciudad de Korsun tenía una pista de aterrizaje donde caerían los suministros. Si conseguían mantener Korsun, los alemanes tendrían una oportunidad de sobrevivir. Pero si caía, su lucha habría terminado. Stemmermann se preguntaba en quiénes podía confiar para esta tarea. En el interior del foco de resistencia había 2 unidades inusuales. La 5ª División Panzer Viking y la Brigada de Asalto Pallonien. Ambas pertenecían a las SS. El escuadrón de protección no formaba parte del ejército regular, sino que era el ala militar del partido nazi, dedicada a la ideología de Hitler. Entre los primeros miembros de la SS Viking estaba Josef Mengele, que se hizo famoso bajo el nombre de Doctor Muerte en Auschwitz. Para Hitler, las SS eran un modelo para su visión de una raza aria superior. Sus hombres fueron reclutados por su supuesta pureza racial, así como por sus aptitudes físicas. Pero el ejército regular alemán intentó limitar el número de alemanes alistados en las SS. Ellos no querían un ejército político compitiendo por el poder. Así que las SS adoptaron un carácter más militar. En los países escandinavos ocupados, Finlandia, Noruega y Estonia, consiguieron atraer a miles de hombres jóvenes a la idea de luchar para una fuerza de élite en la batalla contra el comunismo. Eran nazis fanáticos, voluntarios ultraconservadores que pensaban que estaban luchando por una causa noble contra el terror bolchevique. Esa era la propaganda que les habían adoctrinado. Y además, eran combatientes expertos muy bien equipados. En enero de 1944, la SS Viking se había convertido en una división de tanques de unos 14.000 hombres. Ya se había demostrado su valía en el campo, después de 2 años luchando contra los rusos.
La división Viking fue una de las principales unidades Panzer de las SS. Había luchado bien en el frente este y era sin ninguna duda la unidad más fuerte y capacitada del foco de resistencia. La brigada de asalto Vallonien era aún más particular. Estaba compuesta casi por completo de belgas francófonos. Eran voluntarios belgas de extrema derecha que estaban totalmente convencidos de que estaban luchando por una causa noble, en su opinión. Entre ellos se encontraba uno de los personajes más contradictorios de la guerra: el político Léon Degrelle. Léon Degrelle había nacido con todas las cualidades. Era guapo, carismático y un orador público magistral. No siempre fue un nazi. Creó y dirigió el movimiento católico nacionalista belga, el Partido Rexista. Y gozó de cierto éxito político, pero durante el comienzo de la guerra en 1939, la carrera política de Degrelle ya estaba en declive. Se había peleado con la Iglesia Católica y había perdido su apoyo. Pero cuando Alemania invadió Bélgica en 1940, Degrelle encontró un nuevo objeto de admiración. Léon Degrelle era un hombre de extrema derecha, así que no era muy difícil que a una persona como él le atrajera la figura del Führer y Hitler. En un primer momento, Degrelle esperaba que Hitler le nombraría el nuevo Führer belga. Pero Hitler no le hizo caso. Degrelle era un valón francófono y Hitler favorecía a los belgas flamencos arios. Degrelle se vio rechazado, sin poderes ni influencias. Más tarde, en 1941, hizo algo extraordinario. En lugar de volverse contra Hitler, decidió unirse a él. Estaba decidido a ganarse el respeto del Führer por sus habilidades como guerrero. Degrelle decidió utilizar su movimiento rexista como la base de una rama belga del ejército alemán, conocida como la Valona. Convenció a algunos compañeros rexistas a unirse a él en la cruzada de Hitler contra el comunismo. Uno de ellos fue Ferdinand Kaiser-Graver, que apenas tenía 19 años cuando se unió al grupo. La ideología era la lucha contra el comunismo. Yo me uní contra el bolchevismo. Al final, para nosotros se trataba de un ejército europeo, porque habían 37 países, así que no existía ninguna razón para preocuparse o alarmarse. Kaiser-Graver comenzó como soldado en la Valona y lo mismo hizo Léon Degrelle. A pesar de su condición política, no tenía ninguna experiencia militar, por lo que no hubo privilegios especiales para él. Solo conozco a un político que se alistó para luchar en el frente. No sé de ningún otro. Pero Degrelle era un legionario intrépido.
No tenía miedo a arriesgar su vida. Él no era un militar normal, pero cumplía con sus deberes y obligaciones como militar, lo cual ya era bastante. A él no le daba miedo dirigir a sus hombres en el frente, algo que ocurría con frecuencia. En 1942, de Grelle fue galardonado con la Cruz de Hierro. Y un año después, este balón se incorporó a las unidades de élite de las SS. Allí los soldados luchaban contra el comunismo, pero como miembros del ejército ideológico de Hitler. A de Grelle lo nombraron el segundo al mando. Pero él no había olvidado sus ambiciones políticas. El foco de Yukashi le parecía la oportunidad perfecta para demostrar su valía al Führer. Para ello, iba a tener que mantener a raya el poderío del ejército de Zhukov. De Grelle y sus balones se desplegaron en el nordeste del foco de Yukashi, con la SS Viking como soporte móvil. Estaban posicionados para defender el campo de aviación de Korsun. Solo había 1.200 soldados repartidos en un largo frente de 30 kilómetros. Y entre ellos estaba Ferdinand Kaiser Graver. Cherkasy. Aquello fue duro. Tenías que verlo para creerlo. Zhukov sabía que el campo de aviación de Korsun era esencial para la supervivencia de los alemanes y estaba decidido a cortar esta cuerda de salvamento. Sus tácticas iniciales no fueron nada habituales. Comenzó a diseñar estrategias contra la legión valona de Grelle. Cuando hubo un descanso en la batalla, difundió un mensaje en un francés perfecto a través de las líneas soviéticas. Decía que se había perdido toda la esperanza y que lo mejor era que se rindieran. "50 de los hombres de Grelle desertaron y proporcionaron a los comandantes de Zhukov detalles exactos de sus posiciones y números. Armado con esta información, Zhukov lanzó un ataque preciso. Desvió a de Grelle de su posición y comenzó a acercarse a la pista de aterrizaje de Korsun. Más de un centenar de camiones de los balones fueron destruidos, y los soviéticos exigieron a las unidades que se rindieran. Pero Zhukov no había contado con la devoción de Leon de Grelle a la causa alemana. A de Grelle le impulsaba la ambición personal, la ambición militar y también la ambición política. No tengo ninguna duda de que quería que la brigada valona desempeñara un papel importante en la batalla. A pesar de estar en gran inferioridad numérica, de Grelle condujo a sus hombres, a los que se habían sumado refuerzos de la SS Viking, a un contraataque. Los 4 días siguientes fueron de brutales combates cuerpo a cuerpo. Cuando su superior fue asesinado, de Grelle tomó el mando. Le hirieron 2 veces, pero él no quiso darse por vencido. Y al final, junto con sus hombres, consiguió que los rusos se retiraran.
Gracias a los esfuerzos de la Valona y la SS Viking, la pista de aterrizaje de Korsun estaba a salvo. Durante más de 2 semanas, la Fuerza Aérea Alemana pudo traer 35.000 litros de combustible, 800 toneladas de municiones y 4 toneladas de suministros médicos. Pero el general Stemmermann sabía que el foco de resistencia no podía aguantar eternamente. Había demasiados rusos para mantener a raya. Y las condiciones de la caldera se estaban volviendo intolerables. Hay que entender, tanto desde la perspectiva soviética como la alemana, lo dura, amarga y tenaz que fue la batalla en el frente este, donde las bajas eran espeluznantes. Y a la furia de los tanques de artillería y el fuego antitanques, se añadieron también unas condiciones climáticas terribles. Los soldados estaban congelados, cubiertos de piojos y con las rodillas hundiéndose en el barro. Aquello estaba muy lejos de la batalla honorable por la que se habían alistado. Vivíamos en un mundo que no te puedes imaginar. Era mucho peor de lo que yo mismo podía pensar. Entre los hombres atrapados, una potente mezcla de baja moral, miedo y desesperación comenzaba a arraigarse. Lo llamaron la fiebre de la caldera. Frío y decepción. Era un estado que podía llevar a los soldados al suicidio y a la deserción. Para Stemmermann, solo había una opción. A pesar de los deseos de Hitler, su ejército iba a tener que romper el cerco del Ejército Rojo, ceder la posición y volver a unirse a las fuerzas principales. Así que ideó un plan. Una vez más, se basaría en la capacidad de resistencia de las tropas valonas y la SS Viking. La tarea de la Viking era pasar a través del ejército ruso y establecer vínculos con el cuerpo principal del grupo de ejércitos del sur. El propio Stemmermann mandó una retaguardia que incluía la brigada valona de Degrelle. Creía que esta sería la única manera de salvar a los 50.000 soldados restantes que permanecían atrapados en el foco de Korsun. La noticia de este plan llegó al cuartel general de Hitler en Rustenburgo, conocido como la Guardia del Lobo. Hitler seguía convencido de que las tropas debían quedarse donde estaban y que no debían dar ningún terreno por vencido bajo ninguna circunstancia. Su opinión era que era mejor morir de pie que mostrar debilidad y retirarse. Ni siquiera respondió a la solicitud de retirada. Así que los hombres del foco no podían moverse. Las aspiraciones e ideas de Hitler estaban totalmente alejadas de la realidad del campo de batalla. Y además, también alejadas de los consejos de sus generales de mayor rango. Mientras Hitler permanecía en silencio, las tropas de Stemmermann seguían atrapadas dentro de la caldera. Las fuerzas aéreas del Ejército Rojo volaron sobre el inmóvil ejército alemán para ametrallar y bombardear a sus hombres. El foco de Yukashi
quedó lleno de tanques destruidos. El campo de aviación de Korsun fue finalmente perdido y los víveres pronto empezaron a agotarse. Como un soldado de la Viking escribió en su diario: estamos torturados por el hambre. Durante días no teníamos nada para comer. La nieve era nuestro único sustento. Cada día que pasaba, los rusos se acercaban más. Y los soldados como Ferdinand Kaisergraber vivían bajo un temor constante. En el bosque de Teclino, a medida que avanzábamos, había 3 o 4 cuerpos colgados en los árboles. Había un sacerdote entre ellos. Les habían cortado los genitales y se los habían metido en la boca. Ahí supimos que no debíamos dejar que los rusos nos capturaran vivos. El superior de Schemmermann, Manstein, no podía esperar más. Desafiando a Hitler, le envió a Schemmermann la orden de retirada. Consigna: libertad. Hora de inicio, 11 de la noche. El 16 de febrero se hicieron los últimos preparativos para la evasión. Tras dejar atrás a 2000 heridos, un pelotón encabezado por la SS Viking se dirigió hacia el oeste para tratar de volver a unirse al resto del ejército. No obstante, las posibilidades de lograr la misión eran escasas. Debido a la disparidad de fuerzas y las terribles condiciones meteorológicas, no había ninguna certeza de que la operación de desbloqueo se saldara con éxito. Pero era un riesgo que había que tomar. Las fuerzas del foco estaban condenadas a enfrentarse a la muerte o a Siberia. La evasión comenzó en el pueblo de Shanderovka, que llegaría a ser conocido como la Puerta del Infierno. Era la entrada a un pasillo de 12 kilómetros, flanqueado por tropas, tanques, artillería y caballería rusas. Todo un infierno. El pasillo era tan estrecho que un comandante anotó en su diario: podía ver todo el frente desde mi puesto de mando. Conmigo hay 3 divisiones con las que se supone que debo realizar este milagro. Pero una de estas divisiones era la Viking. Mientras arreglaban las bayonetas y avanzaban, pillaron al ejército rojo por sorpresa. A la mañana siguiente, cerca de 5000 alemanes habían logrado escapar del foco y habían alcanzado las tropas de Manstein. Zhukov estaba furioso. Le había prometido a Stalin que los alemanes no escaparían y quería mantener su palabra. Por tanto, envió toda una unidad de tanques contra los soldados a la fuga. Para abrumar a las tropas alemanas, los rusos tomaron una colina que dominaba una sección de la ruta de escape. Los alemanes se vieron obligados a tomar una dirección diferente. Y esto tuvo consecuencias nefastas. Su nueva ruta se encontraba bloqueada por el río Nilo y Tikich. El río estaba crecido. Tras haberse inundado con el agua de la nieve derretida, fluía en grandes cantidades.
Como no había puentes para cruzar, los alemanes se vieron atrapados en este torrente helado. Se enfrentaban a la muerte. La SS Viking no tenía ningún equipo para cruzar el río, pero mientras esperaban en la orilla, los tanques soviéticos aparecieron por detrás de ellos. No tuvieron otra que zambullirse en el agua helada. En una hazaña de heroísmo en masa, cientos de hombres formaron un puente humano. Se enfrentaban a una situación muy peligrosa. En muchos lugares intentaron formar cadenas humanas que aguantaban mientras los soldados podían soportar el frío, pero en unas condiciones extremas. Tras ellos, el sonido de la artillería, los cañones, el fuego de los tanques. Algunos no sobrevivieron. Cayeron ante el fuego enemigo o arrastrados por la corriente. Pero a mediodía, otros 5.000 hombres llegaron a un lugar seguro. De Grell y sus soldados habían permanecido todo el tiempo cubriendo la retirada. Incluso fueron atacados por la caballería del Ejército Rojo. Y algunos se vieron superados por sus sables. Mientras las otras tropas escapaban, los valones habían sufrido terribles pérdidas. Los 1.200 hombres se redujeron a solo 700. Pero de Grell había hecho su trabajo. Su unidad era la última en el foco. Ahora eran ellos mismos los que tenían que escapar. De Grell condujo a sus pocos supervivientes al oeste, hacia la puerta del infierno. La escena fue una carnicería, ya que los tanques rusos los perseguían constantemente. Había un alemán herido al que vi moviéndose. Aún estaba vivo y un tanque ruso pasó y lo aplastó. Siempre recordaré cómo su brazo quedó atascado en las vías. Y cada vez que las ruedas giraban se oía un clac en las orugas del tanque. Se le puso roja la cara, como si la sangre se le estuviera escapando por los poros. El propio Kaisergraver fue alcanzado por la metralla. Después de arrastrarse durante más de una hora, fue rescatado y subido al lomo de un caballo. Pero su calvario no había terminado. Me estaba aferrando a un caballo cuando el animal dio un salto y cayó. Noté algo caliente, era la sangre del caballo que manaba sobre mis brazos. Una bala le había atravesado el cuello y cuando vi la sangre en mi brazo, el caballo cayó. Kaisergraver necesitó 2 caballos y 4 horas más para atravesar la puerta del infierno. Pero aún tenía que cruzar el río. Había cientos y cientos de hombres heridos y otros situados delante del río que no sabían cómo atravesarlo. El hielo había vuelto. Leon de Grell lo describe todo muy gráficamente. Los caballos y carros de los heridos volcados cerca del río.
los soviéticos disparando a los caballos y pasando por encima de los carros y los heridos. Era una escena horrible. El caballo saltó hacia el río. Yo estaba agarrado a su cuello, con miedo a caerme. Por suerte conseguí sujetarme, pero el agua llegaba hasta aquí arriba. Pero finalmente, Fernand Kaiser-Graver consiguió escapar del foco. Pensé, bueno, pase lo que pase a partir de ahora, no podrá ser tan malo como esto y no tendré motivos para quejarme. Y hasta ahora nunca he vuelto a quejarme por nada. Y nunca lo haré. Al final de todo, lo que parecía imposible se había logrado. $40.000 hombres habían escapado vivos de la puerta del infierno. Pero el hombre que había planeado la evasión, Wilhelm Stemmermann, no tuvo la misma suerte. Murió luchando contra los rusos hasta el final. De regreso en Alemania, la batalla se presentó como una gran victoria llena de actos de heroísmo. La huida del foco de Yukashi pasó a la historia como la evasión a través de la puerta del infierno. Lo conmovedor de este incidente particular fueron las dramáticas etapas finales de la evasión, a causa de la distancia entre las fuerzas de relevo y las fuerzas que huían, y el tener que aguantar el acoso del fuego enemigo. Era la plataforma perfecta para Léon Degrelle. Durante el resto de la guerra, realizó una gira por Alemania y los países ocupados por los nazis, dando discursos sobre su experiencia. Degrelle fue galardonado con la Cruz de Caballero, un premio para aquellos que han visto el blanco del ojo del enemigo. Por fin se había ganado el reconocimiento del Führer. Él fue muy admirado por Hitler. Aunque no tengo ninguna prueba de ello, cuentan que Hitler dijo: si tuviera un hijo, me gustaría que fuera como tú. Así que había un respeto muy grande entre Degrelle y Hitler, porque Hitler también le respetaba como figura política. Degrelle se convirtió en uno de los símbolos del Tercer Reich. En el futuro que Hitler planeaba, Degrelle se hizo líder político de un estado belga en un gran imperio alemán. Sobrevivió a la guerra y murió de viejo en España. Nunca se arrepintió de su ideología fascista. Incluso escribió una carta al Papa en la que negaba el Holocausto. En realidad, la evasión a través de la puerta del infierno no era el triunfo que los alemanes habían proclamado. Y en abril de 1944, apenas 3 meses después, el hombre que ordenó la huida, Erich von Manstein, fue despedido. Había desafiado al Führer demasiadas veces. La ironía, la paradoja, es que Manstein
al ordenar la evasión, solo clavó un clavo más en su propio ataúd. A pesar de tanto heroísmo, el coste de esta hazaña fue inmenso. Los alemanes perdieron a 20.000 hombres, un tercio de los que estuvieron atrapados en el foco. Algo que Ferdinand Kaisergraver nunca ha olvidado. Yo no me arrepiento de todo lo que viví. Solo lamento la desaparición de mis amigos. La huida a través de la puerta del infierno fue verdaderamente una gran evasión. El ejército alemán llegó a sobrevivir para seguir luchando. Pero en última instancia, si consideramos el desgaste sufrido por los alemanes a manos del vasto poderío del Ejército Rojo, esta victoria no les compensó demasiado. Sin duda fue una victoria pírrica para los alemanes y una victoria en términos de coste para los soviéticos. La diferencia era que los soviéticos podían asumir las pérdidas y los otros no. Este fue un paso más en el camino hacia la derrota alemana.